Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tejer este chal triangular asimétrico utilizando la técnica de vueltas acortadas, que nos van a permitir aumentar el tejido en ciertas partes de una forma irregular, con lo cual el chal es ancho de forma triangular, pero asimétrico. Y vamos a utilizar colores. Vas a necesitar un par de agujas de 5 milímetros rectas y circulares, un marcador, aguja lanera, tijeras y 350 gramos de lana. Empezaremos montando 3 puntos. Solo necesitas saber tejer el punto del derecho. En la primera vuelta vamos a aumentar un punto en el primer punto, tejiendo este punto del derecho por delante y por detrás. El que viene lo tejemos del derecho y volvemos a aumentar. En el último punto tejemos uno del derecho por delante y por detrás. Hemos aumentado 2 puntos, así que tenemos 5 puntos. En la siguiente vuelta tejemos un aumento, es decir, el primero del derecho por delante y por detrás. Y tejemos del derecho hasta el último punto, en el que volveremos a aumentar. Por delante y por detrás. Tenemos 7 puntos. Repites el mismo proceso hasta que tengas 19 puntos. Y aquí lo voy a volver a hacer para que lo veas. Así han ido todas las vueltas hasta ahora. En el primer punto aumentas un punto, tejiendo del derecho por delante y sin sacarlo, otra vez por detrás. Tejes el resto de la vuelta completa del derecho hasta llegar al último punto en el que vas a repetir el mismo aumento. Es importante que veas las instrucciones escritas que están en el enlace que te dejo aquí debajo del vídeo, en la caja de información, porque las vas a necesitar. Aquí te estoy enseñando nada más las técnicas importantes. Ok, llegado al último punto, vuelvo a aumentar. Tenía 19, he aumentado 2, ahora tenemos 21 puntos. En esta vuelta hago el aumento en el primer punto, tejo del derecho. No vamos a hacer ningún otro tipo de aumento en todo el chal, así que es fácil. Sigues tejiendo del derecho. Hasta que queden solo 3 puntos en la aguja, y esta es nuestra primera vuelta acortada. Esos 3 puntos no se tejen, los dejas allí, le das la vuelta al tejido, deslizas el primer punto como si fueras a tejerlo del revés y pones en el marcador en el último punto que trabajaste, que tejiste, que es el primero de esos 3. Y ahora tejes del derecho el resto de la vuelta. Se llaman vueltas acortadas porque no se tejen enteras, son más cortas, tejes menos puntos en cada vuelta. Y esto es lo que le va a dar ese efecto tan bonito de triangular pero asimétrico. Y este método es más fácil porque no hay que amarrar la vuelta como se hace en realidad la técnica. Se deja así como está. Cuando llegas al último punto, haces el aumento otra vez del derecho, por delante y por detrás. Para continuar, vuelvo a hacer el aumento en el primer punto. Esta es otra vuelta cortada. Tejo del derecho todo el tiempo. Sigo tejiendo del derecho
hasta que queden 3 puntos antes de llegar al marcador. No los tejo, doy la vuelta al tejido y repito la operación. Deslizo el primer punto como si fuera a tejerlo del revés, quito el marcador de donde estaba y lo pongo en el último punto que tejí, que es el primero de los 3. Y sigo tejiendo del derecho hasta el final, hasta el último punto en el que voy a volver a aumentar. Llego al último y hago el aumento. Guíate por el patrón y repite el proceso todas las veces que ponga en las instrucciones, hasta que llegas a esta vuelta en la que aumentas el primer punto y vamos a tejer toda la vuelta completa del derecho, incluso esos puntos que no tejimos y que dejamos atrás en su momento. Completa del derecho. ¿Lo ves? No importa que esté el marcador, no importa nada. Lo puedes quitar. Teje todos los puntos del derecho. Esta es la vuelta de balance o de equilibrio, digamos, para empezar a aumentar en otro lado. Y haces el aumento en el último, como siempre. Cuando se te acabe cada ovillo, vas a poner el ovillo siguiente. Por eso escoge tus colores que más te gusten o hazlo en este estilo degradé como lo he hecho yo. Si tienes que unir un ovillo nuevo al comienzo de una vuelta, esta es la forma de hacerlo. Simplemente cruzando los hilos y tejiendo desde el primer punto con el hilo nuevo. Aumento mi punto porque es la vuelta que corresponde y es lo que dice el patrón. Y tejo del derecho. Si se te acaba el ovillo a mitad de la vuelta, une el siguiente ovillo utilizando este método que te dejo aquí. Lo verás en el enlace. Es una forma de unir 2 ovillos de lana invisible, que no se note. Vas a ir uniendo los ovillos a medida que se te van acabando, no tienes que contar. Por eso es bueno que cada ovillo tenga 50 gramos. Aquí el patrón me dice que deje los últimos puntos sin tejer, como de costumbre, ahora serán 5. Y repito el proceso. Los dejo sin tejer, doy la vuelta, deslizo el punto y marco el último punto que tejí. Igual que hasta ahora, el proceso se repite todo el tiempo. Lo que pasa es que poco a poco vamos dejando más y más puntos sin tejer para darle esa forma, tanto de un lado como del otro. Lo verás. Y como ves, siempre es con el punto del derecho. No hay más complicaciones.
Lo que sí podrías hacer es marcar cuál es el lado del derecho del tejido y cuál es el lado del revés o la parte de atrás, y hacer el cambio de color siempre por el lado del derecho. Pero tampoco es indispensable, así que no te preocupes, relax. Aquí el patrón me dice que teja hasta 4 puntos antes del marcador. Y se repite el proceso. Va a llegar un momento en que tienes tantos puntos en la aguja que no van a caber. Por eso al comienzo decía que necesitas otro par de agujas del mismo número, pero circulares, que sean del mismo tamaño. En este caso las dos son de 5 milímetros. Y cuando llegues a ese punto en que no caben ya los puntos en la aguja, vas a pasarlos de esta forma a la aguja circular, uno por uno, sin tejerlos, simplemente pasarlos, deslizarlos como si fueras a tejerlos del revés a tu aguja circular. Las agujas circulares tienen un cable largo, en este caso te recomiendo usar uno bien largo, de más de 80 centímetros si es posible, donde entran los puntos perfectamente y se reparten en el cable. Y así no nos molestan. Pero nosotros seguimos tejiendo en plano, no es que vamos a tejer en círculo. Aquí voy a hacer esta vuelta de muestra para que lo veas. Aunque de esto ya hice un tutorial hace poco. ¿Qué hacer si no caben los puntos en la aguja? Se teje como normalmente, desde el lado derecho al lado izquierdo, y le damos la vuelta al tejido como siempre. No se cierran los dos extremos, que sería tejer en círculo. Y se repite siempre el mismo proceso. Está bien detallado en las instrucciones, así que no te vas a perder. Es importante que el marcador sea tipo imperdible, de manera de que lo puedas enganchar en el punto. Al final terminas con más de 200 puntos y llega la hora de cerrar. Vas a cerrar todos los puntos del derecho, uno por uno. Si cuando tú cierras los puntos normalmente te queda apretado, muy tirante el borde, te voy a dejar aquí abajo un truco para que te quede un cerrado elástico. Llegas al último punto. Ahora, por favor, bloquea el tejido, como prefieras hacerlo, en húmedo o con plancha a vapor, para que se aplane la curva. Rematamos el último punto, pasando la lazada por dentro del punto. Y cuando lo bloqueemos, el punto queda más plano, muy bonito.
te dejaré el vídeo para el bloqueo. Luego que esté bloqueado, vamos a rematar. O si lo prefieres hacer antes, da igual, el remate. Enhebras la aguja lanera y vas a ir entrelazando este hilo que sobra por entre los puntos, pero con la misma aguja vas a separar la lana, la hebra de lana, entre dos. La lana tiene una cosa muy buena, que por el roce, por el uso, por el calor incluso, o por el agua, se bloquea, se fija, se sella. Y una vez que metemos esta hebra por dentro de otra hebra, dividiéndola, hacemos más fácil ese proceso de fusión. Por eso el bloqueo funciona tan bien. Y cortamos, no tienes que hacer nudos ni más remates. Eso se va a fundir en el tejido. Y así queda cuando lo has cerrado. Es hasta un poco difícil distinguir cuál es el derecho y el revés, así que yo diría que es reversible. Yo he rematado los hilos de la misma forma. Bueno, espero que te haya gustado. Gracias por estar allí.